Aquí estamos. Ya estamos grabando, entonces. Ok. Yo creo que ayer proponía un tema sobre el autodescubrimiento. No sé si fue el autodescubrimiento o la identificación. No me queda claro. No sé cuál creen que podamos tomar o podamos tomar otro. Por mí está bien. El que ustedes crean conveniente. Sí, es que me llamó la atención lo que decía de la identificación del cuerpo. Ya. Del sufrimiento, o sea, el origen del sufrimiento viene con la identificación del cuerpo. Entonces, Claro. me preguntaba, O sea, claro. claro, también leí que Julio decía, el origen del sufrimiento es la ignorancia. Por supuesto. Entonces me llama la atención este tipo de temas, porque para mí no sé cuál sería el origen realmente. Estoy muy de acuerdo en las dos, ¿no? En las dos opciones. Es que en realidad no son dos opciones, son la misma. Sí, Es la sí. misma. Bueno, Exactamente. sí. Sí. Pero yo creo... Por ignorancia yo creo que mi identidad es el cuerpo. Ahí está. ¿Cómo, Carlos? Por ignorancia yo creo que mi identidad es el cuerpo. Exactamente. Entonces, el problema es la ignorancia, por eso es que justamente partimos de ese hecho. Es un hecho, de que por la idea de que yo soy un cuerpo, entonces yo sufro. Ok. Porque obviamente al yo estar limitado a este cuerpo, entonces yo creo que soy carente, entonces voy en búsqueda de algo que de cierta manera me haga completo. Entonces ahí comienza el pequeño yo que busca, primero va con lo material y luego va con lo espiritual. Un ratito, ya sigo. Sí, Moisés. ¿Cómo ves, Sí, Moisés? sí. Para mí que Carlos habla de los límites, ¿no? Del cuerpo y todo eso. Y sí, Es algo estoy muy de simple, acuerdo que sea... es algo más simple que eso. Uh-huh. A lo que se refiere es que en el momento en el que hay una conciencia, hay ignorancia. De cierta forma, uno de los primeros conocimientos que tenemos es la ignorancia, porque sabemos que no sabemos. Y en ese momento, entonces, sucede que comenzamos a adquirir conocimientos, obviamente relativos sobre todas las cosas. Y uno de esos conocimientos es el conocimiento de quién soy. Entonces, ¿quién soy? Pues inmediatamente nosotros lo que hacemos es identificarnos con el cuerpo, creer que somos el cuerpo. Y entonces, por lo tanto, en esta primera ilusión, en esta primera creencia que tenemos, que es automática de cierta forma, construimos muchas más ilusiones, porque recuerda que una mentira se puede volver una bola de nieve y eso sucede. Si construimos, como dice alguna frase, ¿no? Que construyes tu casa sobre arenas movedizas, pues en algún momento se va a caer. Entonces, esto sucede ahí y es muy simple. No se está hablando de todas las limitaciones que tenga el cuerpo. No, se está hablando simplemente de que tú, al no saber quién eres realmente, asumes que eres el cuerpo. Y aquí ya hablaremos después de el tema de que tampoco se está negando el cuerpo, porque después parece así. Exacto. Bueno, yo creo que podemos partir de algo, ¿no? En mi caso,
lo entiendo de esta manera. El origen del sufrimiento es tratar, y no digo que la ignorancia sea, que no sea, ¿no? El origen del sufrimiento, pues para mí, es tratar de ir resolviendo esos límites. ¿Cuáles límites que se presentan, no? El de la vejez, el de la muerte, el de la enfermedad y de los mismos problemas que se nos presentan a nivel social y familiar. ¿Y sabes Entonces, por qué ¿sí? quieres resolver el problema de la muerte y de la vejez? Pues porque estás identificado con el cuerpo. Exactamente, exactamente. Por Porque ignorancia. es ignorancia, pero también puedo ver que el sufrimiento no se acaba sabiendo de que el origen del sufrimiento es la ignorancia. Tengo que descubrir realmente No, por qué. sabiendo qué es ignorancia, no. Si tú crees en esto de que el origen del sufrimiento es la ignorancia, no se te va a quitar el sufrimiento. Tienes que quitar la ignorancia. A ver, para mí el origen del sufrimiento es la ignorancia, ¿sí? Pero ¿cómo puedo dejar de ser ignorante? Pues es muy sencillo, ¿no? Todos sabemos cómo podemos dejar de ser ignorantes. Exacto. ¿Cómo podemos dejar de ser ignorantes? Tú dime cómo podemos. ¿Qué quita la Para mí, ignorancia? ¿Qué quita la ignorancia? Es muy fácil. sí, o sea, para mí, por ejemplo, no es un proceso que se va a quitar de un solo, es un proceso, no se va a quitar de un solo. Voy Si descubriendo, fuiste voy descubriendo. construyéndolo, si lo Así es. fuiste construyendo durante años, no se va a quitar de un momento, en un momento. Sin embargo, tampoco tiene que tardarse mucho. Exacto. Sí. Ahora, lo que trato de decir es que no es fácil, porque porque también no lo he ido construyendo, se ha ido formando inconscientemente. Y ahí es inconsciente, que es el mismo sinónimo de ignorancia, ¿sí? Entonces, No es fácil, pero tampoco es difícil. exactamente, exactamente. Ahora, yo me observo a mí mismo, no me baso en ningún libro ni nada por el estilo, ahorita mismo, algunas veces sí tengo que leer algo porque no sé. Pero cuando me observo a mí mismo, me pregunto qué cosas me están haciendo sufrir en este momento. ¿Qué es lo que me hace preocuparme? Automáticamente no veo ningún dato, no hay un dato que pueda sacar y que me haga sentir totalmente preocupado. Pero siempre me he hecho estas preguntas. ¿Por qué me apetece o por qué me surge el deseo, el anhelo de encontrar una salida? Pero me pregunto, ¿a qué? Y una de las cosas que me respondo a mí mismo es para dejar de ser ignorante. Sí, eso es lo que yo digo. O sea, no quiero o decir, oh, es que no quiero caminar en lo ciego, o es que quiero estar preparado ante una situación. Pues cuando llegues a esta situación, ya tengo yo las herramientas y también tengo la serenidad o la comprensión para poder sobrellevar esta situación. Creo que ese es para mí el punto de la punta del iceberg, ¿no? De ese tema del sufrimiento, que podrían haber cosas que me harían sufrir, sí, psicológicamente. Sí, no sé si la comprensión estará ahí en ese momento, no sé si podré comprender esta situación o qué sé yo, pero el sufrimiento a veces se presenta de manera de pensamiento, siempre se muestra así, ¿no? Claro. ¿Cómo se presenta? Cuando me estoy imaginando algo que realmente sí me va a hacer sufrir. Y a pesar de que no sucede, siento que eso sí me va a hacer sufrir.
porque tu mente está divagando en cosas del futuro, que quiere anticipar. Sí, sí, así es. Sí. Es la verdad. Entonces la mente divaga, o sea, se imagina, entonces está fantaseando cosas del futuro y también está deprimido por cosas del pasado. Entonces ahí está divagando la mente, pero cuando tu atención está en el presente, entonces todos esos pensamientos se disocian y solamente queda el pequeño yo. Ujú. Y si tú no alimentas a ese Y hay que pequeño yo, decir, pues va a desaparecer el pequeño yo, porque ya no lo estás fortaleciendo con ideas. ¿Mm? Entonces, colapsa. Y simplemente tu atención está aquí y ahora, el famoso aquí y ahora. Entonces, cuando está tu Ujú. atención aquí y ahora, entonces ya no va el organismo a reaccionar, Ujú. sino que va a actuar, va a actuar. Actuar. Ujú, va a actuar y todas sus acciones va a ser espontáneas, puesto que eh, va a actuar a partir de hechos. O sea, por ejemplo, yo planifico algo para el día lunes que tengo que ir a trabajar, pero puede que lo que yo planifique no se dé, entonces vamos, voy a tener que actuar acorde a ello. Entonces no hay sufrimiento. Ahora, si yo deseo con ansias que sea así y no es así, comienzo yo a enojarme, entonces ahí viene el sufrimiento. Claro. Sí, la verdad es que no me puedo mentir, ¿sí? Si me mentiría a mí mismo y estaría evadiendo los temores, los temores. Y, y cuando lo pienso, no encuentro sufrimiento. Es decir, encuentro futuros sufrimientos que van a estar ahí. Em, por ejemplo, hay situaciones que me acomplejan, digamos así, pero no es un sufrimiento, sino que es una cuestión bastante difícil de sobrellevar porque hay cosas ahí que todavía se están, me estoy aferrando, ¿no? Es decir, no querer sentirme vulnerable. Ese no querer sentirme vulnerable también trae muchas dificultades en la vida de las personas. Sobre todo no dar el brazo a torcer, ¿no? Y eso lo provoca, obviamente, que la ignorancia, ¿sí? La ignorancia, porque si hay algo que nos detiene y nos paraliza, es el miedo. Es el miedo. Y ese miedo es el mayor de los sufrimientos. Cuando algo está sucediendo, Claro, ahora uh-huh, recuerda que lo único que no siente miedo son los robots, así que es hermoso tener miedo. Muchas personas comienzan a crear un rechazo hacia el miedo, hacia los sentimientos, a los pensamientos, como justamente en la tarde, pues alguien decía no pensar. Obviamente van a llegar pensamientos, pero la cuestión es no identificarse con ellos. Simplemente acontecen, los observamos, este organismo cuerpo-mente va a funcionar acorde a un pensamiento que va a surgir, un pensamiento espontáneo, nadie escoge los pensamientos, simplemente surgen. ok, ok. Ujú. Y así, Entonces, el origen del sufrimiento es la ignorancia. exacto, la ignorancia. Entonces ya está resuelto el problema. no está Mm, resuelto. no está, claro, A o sea, ver, o sea, esto como yo decía, de la iluminación se lo puede ver de manera gradual, ¿correcto? Sí, así imagínate es. que yo le digo a una persona alcohólica que eso es lo que yo comento, de que todo surge espontáneamente, de que él es Dios y todo lo que hace está bien. Esto va a reforzar la idea de que él es un cuerpo y va a seguir en el alcohol. ¿Me Así es. entiendes? O sea, por eso que depende como decía Nisargadatta, depende del organismo cuerpo-mente. Por eso si tú comienzas a leer sus libros, las que simplemente son charlas o satsang, te vas a dar cuenta de que a un estudiante o una persona X le dice tal cosa y a otro le dice otra cosa, como que se Mm. contradice. Pero todo depende de ese organismo cuerpo-mente que se está identificando con la idea de ser alguien. Ok. Ajá. Entonces eso hay que tenerlo bastante presente, porque si Sí, nosotros nos comenzamos
a guiar por un libro o por un maestro y como somos cosas que me pucha, nos vamos a romper la cabeza. Así como el amigo yo que diría, se salió del grupo. yo diría también, agregaría que no hemos resuelto el problema de la ignorancia, porque este problema lo tiene que resolver cada quien. Es decir, la ignorancia se ha ido formando en cada cuerpo y se han ido aceptando incluso creencias o muchas cosas que están ahí en cada quien y por lo tanto entonces cada quien tiene que resolver. ¿Cómo se resuelve la ignorancia? Pues tienes que descubrir las mentiras. Aunque hay una mentira primordial, que si se descubriera esa, todas las demás se caerían. Ok. Sí, Entonces, pero recordemos que, o sea, es la conciencia, o sea, la conciencia, o llámalo Dios o energía, que se está identificando con el cuerpo. Entonces, si no, o sea, el universo en sí es funcional el ego. Por eso yo digo que sí. el gatito reconoce a la gatita, entonces se pueden procrear. Entonces, es funcional el ego. Entonces, esta conciencia en sí está haciendo todos los nombres y las formas. O como yo decía en la mañana, diferentes máscaras para una misma obra teatral. Entonces, esta conciencia está haciendo el ignorante como el sabio, está haciendo el santo como el pecador. Entonces, no hay problema, no hay ningún problema. La vida es así, en sus múltiples facetas. Múltiples facetas. Sí, bueno, yo trato de proponer de darle cierto, abrir ángulos, ¿no? Abrir espacios de ideas para que se pueda argumentar lo que es el sufrimiento. Para mí, ante todo, sí es ignorancia, pero queremos resolver problemas totalmente existenciales también, ¿no? Esos son dos puntos. Lo otro que podríamos ir indagando o compartiendo aquí es las cualidades del sufrimiento, ¿no? Y para mí una de las, cómo se presenta el sufrimiento es porque este viene de afuera. Es decir, es algo que ha dado placer, ¿sí? Es algo que viene de afuera y adormece el cuerpo, ¿sí? Lo electroestimula, creo que es la palabra, y lo habitúa a eso, ¿no? Pero estar demasiado externo, estar demasiado afuera, sin llegar a poder a reflexionar, a pensar, a tomarse un tiempo para uno mismo, obviamente que uno va a encontrarse con situaciones que se van a ir construyendo, como decía Julia en un principio, y que después se convierten en hábitos que no se pueden romper fácilmente. Y si cuando se llegan a romper, porque es inevitable que algo externo impacte, se suprimos, ¿sí? El placer no necesita mediación. ¿Y por qué? Porque lo tenemos ya, o sea, estamos acostumbrados. Hace poco me estaba viendo el televisor con un control. Yo no tengo televisor. Y me había acostumbrado tanto en el televisor de la oficina que si yo no tenía el control, o sea, no estaba bien. Y me molestaba el hecho y me fastidiaba el hecho de ir y saber de que como que ya no tenía control, tenía que cambiar el canal. Entonces, esa mediación siempre nos va a hacer falta. Y como nos hace falta, y digo, esto es un ejemplo, no es que sufrí y me puse a llorar, sino que como me hace falta ese placer sin mediación, que llega inmediatamente, que me acostumbra y que me hace ser, para mí es falso. Es falso. El sufrimiento viene siempre de afuera. Lo vamos captando inconscientemente o lo vamos captando inocentemente, sin saberlo. Cuando yo tengo un hermano que falla, sí, dígame. Lo que viene de afuera está filtrado con tu mente. Así es. Entonces, no podríamos decir que viene de afuera, sino que algo sucede afuera y entonces, como tú lo interpretes, es si sufres o no. Cuando alguien se sube a un juego de esos mecánicos de las ferias, hay a quienes les produce mucho placer.
Y hay a quienes les asusta. Entonces, eso como que depende de cada quien. Entonces, Sí, no es que en sí lo que hay afuera te produzca el sufrimiento. no Claro, digo que todo. es como esos gusanitos, no sé cómo lo llaman en sus países, juegos mecánicos justamente, ¿no? Sí. Y vemos al niño que está contento y le dice, papá, papi, mire cómo yo controlo el gusanito, pero en realidad el niño no lo está controlando. Entonces, está el disfrute, o sea, eso es lo bonito de ver a esos niños en la inocencia, ¿no? Y nosotros seguimos fortaleciendo el hecho de que nosotros controlamos todo y Es que sufrimos, sabe, sí, y sufrimos, sufrimos, estoy de ¿no? acuerdo que no todo lo de afuera es sufrimiento, sino que, Claro, pero es que cuando hay percepción, justamente, hay percepción, entonces si yo ajá, percibo algo ajá, externo, por eso que la conciencia cuando se manifiesta, entonces boom, aparece el mundo. Primero, como digo, primero hay conciencia, luego conciencia de sí, cuerpo y luego conciencia de mundo. es como Entonces ahí viene decir, la limitación, la limitación. Yo observo yo algo, entonces está el entiendo, observado y está el que ve. Entonces ahí viene el sufrimiento, porque obviamente me siento limitado y busco en lo aparentemente externo algo que me complemente. Entonces ok, comienzo a jugar la dualidad de placer, a ver, dolor, la todas dualidad, esas cuestiones. Claro, viene la dualidad, pero está implícito, o sea, implícito el sentido de carencia. Entonces, ese es no, no, el problema a exacto, resolver, a no, resolver. pero vamos al punto, yo creo que no me di a entender, ¿sí? Es decir, no lo de afuera es sufrimiento, sino que a medida me voy normalizando en una situación que me parece que es así y no de otra manera, o sea, en ese momento estoy en un estado de ignorancia. Y es cierto, para que haya identificación, para que haya sufrimiento tiene que haber identificación, ¿no? Si el sufrimiento o la ignorancia necesitan un ignorante, pero la conciencia no necesita un yo, ni necesita un sujeto sufriendo. Yo lo entiendo muy bien. Ahora, Agrego algo ahí muy no, rápido. No ok, lo ok, necesita, pero tampoco necesita que no esté. claro, claro. Me Y detengo ahí, ¿sí? continúa. No, No, me sigue, sí, detengo. sí. Bueno, el hecho es que nosotros caemos en un ambiente en que creemos que es así y que al final eh, lo vemos como algo natural, como parte de nosotros, ¿sí? Me parece que también ese supuesto yo que se identifica eh, como sujeto separado, eh, es una construcción también de afuera. Es decir, cuando me dice Julio, pero es que eso no es de afuera, ¿no? Sino que es lo que tú interpretas de eso. Estamos de acuerdo. El problema es que eso yo lo aprendí. Ahí hay que agregar algo. Que Ok, ok. sí, muchas cosas le hemos agregado a ese defecto primordial de conocimiento que es la idea de quién eres. Porque Sí, si desde el principio hay una mentira, pues sobre ella construyes muchas más, como te digo. Y entonces, por ejemplo, vienen cosas, sí, suceden cosas en el mundo, y entonces de acuerdo a cómo fue la relación de eso que sucedió con la mentira que yo tengo sobre mí, ajá, entonces, pues también es mentira. Y todo lo que se relaciona con esa idea que yo tengo de mí, entonces también es parte de la gran mentira. Y sí, entonces, pues sí, hay cosas de afuera que parece como que te hacen sufrir y parece que son el ego o el yo, como le así es. llamen. Ujú. Y sin embargo, es simplemente todo lo mismo, ¿no? Viene desde el mismo origen, desde la primera mentira que creímos. Así es. Sí, me parece también que no es el tema del sufrimiento es un tema que no es, bueno, yo no lo simplifico, yo no estoy diciendo que lo simplifican ustedes, ¿no? Yo no lo simplifico, me gusta un poco de ir desmenuzando las cosas, em, Ujú. pero por ejemplo, lo que hace la ignorancia, no sé, lo que hace la ignorancia de ir creando paradigmas eh, para poder tener una felicidad en el futuro, ¿sí? Es decir, es como que me voy a preparar ahorita para ser feliz en el futuro, pero no es que Ujú, me estoy preparando para ser feliz, es que me estoy claro. preparando para evitar, y esto es dentro del campo de la ignorancia, obviamente, me estoy preparando para evitar el sufrimiento, no para ser feliz.
No sé si me entienden. Ujú. Está Sí, ahí implícito la versión la versión y el apego. sí. Sí, es Sí. que está ahí implícito De- todo eso. dentro del campo del Y hay sur. Sí. ciertas cuestiones físicas, ¿no? Que no Ujú. podemos hacerlo después, como respirar. No puedo Claro. guardar aire para decir, bueno, voy a guardar aire y mañana respiro, Sí, ¿no? yo hace tiempo pensaba en ese tema de la felicidad y me ponía ciertos ejemplos pequeños, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿qué sucede cuando tú quieres comer la comida que te gusta y que a lo mejor no has comido durante varios meses? Y entonces resulta que llega un momento en el que la tienes. Durante todo ese tiempo, podemos decir que de cierta forma sufrías por tenerla. Y entonces, en el momento que llega esa comida y te la comes, te sientes feliz. Pero ¿por qué te sientes feliz? ¿Te sientes feliz por la comida, porque satisfaciste el deseo o porque se terminó el esfuerzo que estabas haciendo por llegar a tener eso? Y en el momento en el que el esfuerzo se termina, hay un espacio en blanco, un espacio vacío, una relajación en el que ya no estás deseando algo y por lo tanto entonces en ese momento te sientes feliz, pero no es que las cosas produzcan la felicidad, sino que la felicidad eres tú mismo. Sí, entiendo de que la felicidad, o estar bien, un bienestar, ¿no? Tiene que ver con uno mismo. Lo que pasa es que la falsa identificación, como decía Juan Carlos Arias, la falsa identificación es un paradigma. Siempre va a ser un paradigma, porque ese paradigma es causal, ¿sí? Y siempre vamos a buscar, por ejemplo, hacer algo en busca en busca de algo. O sea, yo voy a hacer esto para tener este resultado. Y voy Bueno, concatenando todo eso y lógicamente, pero, pero no tiene que ser siempre. no. Es que es más también que el sufrimiento es relativo, ¿no? Para mí es relativo y según la cultura ¿Sí? en que uno nace, sí. O sea, yo estoy muy de acuerdo de que no siempre es así, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí, como Es a un decir, que amigo, no siempre no tienes que estar sufriendo siempre. no, claro. Pues eso es muy obvio. Por ejemplo, aquí, como a 1 kilómetro, hay una raza de, de afroamericanos, se muere alguien y todos están contentos, bailan, hacen comida y despiden al amigo. Entonces, y no sufren, no veo sufrimiento. Me imagino que hay alguna falta ahí, pero no sé, no como uno, aquí que se muere alguien y todo el mundo estamos afectados. Y el sufrimiento tiende a ser bastante relativo, según el caso, ¿no? Eh, y Ujú. claro, que en el budismo dice es que el origen del sufrimiento es el apego, el origen del sufrimiento es la ignorancia, el origen del sufrimiento es la falsa identificación, eh, el origen del sufrimiento es por la creencia que nosotros tenemos y que consideramos que es así. Y cuando algo cambia, nosotros quedamos en la incertidumbre, que también nos afecta bastante. Eh, y hay otros tipos de sufrimiento. ¿Cómo se va mostrando este sufrimiento? Me gusta mucho el tema. Yo sé que es bastante amplio, bastante profundo. Y lo que yo sé del sufrimiento, el sufrimiento de Moisés, por ejemplo, es lo que va surgiendo y lo que yo he ido detectando en ellos. Y lo que he ido detectando en muchas personas. Cómo defienden una postura, cómo luchan por tener por tener su propia postura y poder imponerla. Otros luchan para que, en el plano intelectual, ¿no? Otros luchan para que sus ideales se pongan en pie y se materialicen. Ese es un tipo de sufrimiento, el hecho de estar esperanzado de que algún día se me va a acabar mis problemas. Ese también es un sufrimiento que es como asolapado, ¿no? Entonces, me imagino que se presenta lo he visto, de muchas caras, ¿no? Tiene muchas caras de sufrimiento. Eso, para mí, tiene mucha carga. O sea, el tema del sufrimiento tiene una gran carga en la psique del individuo, porque
en cierta manera yo no lo culpo. O sea, yo no culpo al individuo que sufre. Digo, pero yo no tengo culpa de sufrir. ¿Sí? No hay por qué. Sí, entonces, porque yo no lo pedí. Ahora, voy a entender por qué sufro por esto. Ah, sí, o sea, estoy habituado, ¿no? Ah, es que me he estado tan metido ahí. Es que hace poco sentí esto y he hecho esto porque he sentido esta carencia. Entonces, para mí, yo lo he ido recibiendo, este tipo de ideas, este tipo de experiencias de sufrimiento, en la cual en cierta parte de mi vida, por ejemplo, he caído en un estancamiento. Y que digamos que solo, reflexionando, explorando, ir viendo las causas, han ido pues minimizando, ¿no? Hasta el día de ahora, pues, no voy a hablar de mí, pero sí se ha mostrado y ha sido bastante, ¿cómo te puedo decir? Una experiencia enriquecedora porque hubieron cosas que yo no las sabía, como ustedes dicen, ignorancia, ¿no? Habían cosas que yo no las sabía y yo sufría, pero yo no sabía por qué. Entonces, de esa manera, pues uno se va descargando de todas esas cosas y va aprendiendo a tener rencor. También se aprende a tener ciertas actitudes que nos llevan a un estancamiento, a un círculo, a un círculo vicioso, sin salida, donde lo que más surge son evasiones de sí mismo. A mí me gusta preguntar cosas y ser coherente con lo que yo digo. Por ejemplo, yo le preguntaba a Carlos Ari, ¿pero por qué se alegra de que se haya ido Aldo? Y me quedó, no me dijo nada, ¿no? Dije, ¿por qué? Aldo yo lo vi muy afectado. O sea, estaba bien afectado. Entonces, pero yo no dije que me alegraba de que se haya salido del grupo. pero me pareció que sí, No, pero no, bueno, es no, una, no para bueno, nada. ahí Solo estamos, mira, dije, ahí estamos. sí, sí, ok. Me pareció que sí, pero dije yo, bueno, pero, y Aldo, pues, él es bastante flexible en lo que dice, pero esta vez sí se enojó bastante. Sí, el tema del sufrimiento me encanta mucho, pero es bueno pues ir esclareciendo en nosotros pues qué es lo que realmente nos está haciendo sufrir o qué cosas nos hace sufrir. Y es bastante, digamos que proyectar esa vulnerabilidad requiere bastante, haber tenido bastante comprensión, ¿no? Mostrar la vulnerabilidad. Las personas que evaden son las que más sufren internamente. Muchas personas se ven totalmente sanas, agradables y todo, pero dentro de su interior llevan muchas carencias, ¿no? Mucho sufrimiento y de una u otra manera, pues, viven con esa interpretación hasta el día de su muerte. No sé si Carlos tiene algo que agregar. No, está bien lo que están comentando. Así que por el momento voy a escuchar. Muy bien. Entonces, aquí hay algo importante. Cuando alguien quiere descubrir por qué sufre, porque es algo natural. A veces siento que hay quienes lo satanizan un poco, ¿no? Que dicen, ¿por qué? Como si fuera débil, ¿no? Cuando alguien quiere dejar de sufrir o buscar el origen de su sufrimiento. Parece que hay quienes lo tachan como de débil o de sentimental o cosas parecidas, pero el sufrimiento es un problema universal del ser humano, ¿no? Que pues es obvio que todos vamos a pensar en él y es obvio que no queremos sufrir. Entonces, me parece que es inteligente tratar de descubrir por qué sufrimos. Sí, lo que sucede es que también, para mí el 99.99% de la población mundial sufre, ¿sí? Incluido. Pero, por ejemplo, la solución siempre la buscamos afuera y la buscamos en libros.
las buscamos en maestros, las buscamos en las iglesias, las buscamos evadiendo en alguna ideología política. O sea, el problema es que nos damos cuenta que hay un sufrimiento en nosotros, que hay cosas que nos brindan sentido, porque el sufrimiento es eso, un sinsentido, ¿no? Y para algunas personas es una forma de vida ya agradable también, que les da sentido, pero siempre lo buscamos afuera. O sea, estamos externamente buscando el sufrimiento. Yo cuando encuentro personas que están en la búsqueda espiritual, lo primero que les pregunto es, ¿realmente lo estás haciendo porque sientes un anhelo profundo o porque quieres encontrar una solución a tu sufrimiento? ¿O quieres buscar una solución al sinsentido que vives? La incertidumbre y el sinsentido, el aburrimiento, son otro tipo de sufrimiento del ser humano de esta época. Y si en realidad el sinsentido es lo que le da sentido a la existencia. Sí. Es decir, no sé si habrá un sinsentido. Lo que pasa es que nosotros estamos buscando una meta, o sea, ¿dónde está aparentemente yo? O sea, busca aparentemente yo una meta, algo para conseguir. Como yo siempre digo, o sea, el sufrimiento es el efecto, la causa es la idea de que yo soy un cuerpo, obviamente me limito a ello. Entonces, como tú dices, comenzamos a proyectarlo hacia afuera y buscar la fuente de mi felicidad, la fuente de mi amor y todo eso. Y nos vamos dando cuenta de, claro, y nos vamos dando cuenta de que lo que conseguimos, como justamente tú comentabas, un helado, me lo como el helado y quizás ese placer después se va a convertir en dolor porque me va a doler la panza. Entonces, placer, dolor. Tenemos un desfile de cosas. Claro, y estas experiencias obviamente de placer y dolor son momentáneas. Por eso es que muchas de las personas que tienen ciertas experiencias místicas, ¿no? O sea, se aferran a ellas y quieren volverlas a experimentar. Y muchos buscadores espirituales buscan eso. Por eso es que tanto New Age, ¿no? De que, lo astral, o buscan ciertas alucinógenos, ¿no? Para experimentar esos estados alterados de conciencia. Pero todos son experiencias y estas experiencias, como digo, son momentáneas, tienen un principio, un desarrollo y un fin, pero no van más allá de todas esas experiencias. Por eso es que ¿cómo que se llama? Ramakrishna decía, uno cuando regresa del Samadhi, porque obviamente si tú escalas la montaña, tienes que regresar. No haces tu casa ahí en la montaña, sino que hay un bajar. Desciendes de la montaña, obviamente. Entonces regresas de ese Samadhi de la nada, aquí donde todo está manifestado y comprendes que la existencia mismo está haciendo absolutamente todo. Entonces te das cuenta que el sufrimiento es apego a esto, rechazo a aquello. ¿Mm? Entonces, la existencia es la integración de los aparentes opuestos que en realidad son complementos. Como yo decía en la mañana sobre un libro que leí de Osho, donde decía que, bueno, supuestamente Buda decía de que ama al pecador porque hace posible la existencia del santo. Entonces, son complementos. Si la existencia mismo está haciendo todo, entonces, ¿para qué rechazar algo o apegarse a lo que aparentemente me da placer y aparentemente es la fuente de mi felicidad? A ver. Sí. Otra de las cosas que me llama la atención en relación al sufrimiento es que de una u otra manera ya venimos con algo predeterminado, ¿no? Nosotros, algunos caracteres que ya vienen heredados de nuestros padres. Y claro. de una u otra manera, pues, no compaginan con nuestra situación, ¿no? Hay personas que son muy, físicamente son muy delicadas, ¿no? Y están en lugares totalmente que no concuerdan con su
con su realidad fisiológica. Yo he visto este tipo de situaciones en la que estas personas sufren bastante, condiciones con sus padres, chicos que vienen con una sensibilidad interna, pero que también tienen padres que o se han creado con otro tipo de personas que son realmente todo lo opuesto, personas que son burdas, digamos, en ese sentido. Y como este chico o este niño o esta niña es eyectada, es como tirada por la existencia misma a recibir un tipo de trato, y en ese tipo de trato se va naturalizando su sufrimiento, ¿sí? Se va naturalizando en el sufrimiento, y son como observaciones que yo tengo, y por eso decía anteriormente, nadie tiene la culpa de por qué sufre, y que también es algo natural, ¿sí? Y me pregunto, ¿cuál será el sentido de la vida del individuo? Parece que no, parece que todo lo que hacemos o lo que hacemos tiene un cierto sentido porque nosotros le aplicamos ese sentido, ¿sí? Pero hay cosas que no, ¿sí? Chicos arrojados a un mundo donde son, por ejemplo, violados, ultrajados, o que viven en países que son bastante conflictivos, que nada tienen que ver ellos en todo eso, y que reciben una dosis de sufrimiento. Por eso yo le decía desde un principio, viene de afuera, y obviamente que no todo lo que viene de afuera es malo, ¿no? Otra de las cosas que decía Julio es referente a que le damos, a que decimos que el sufrimiento lo estigmatizamos, no sé cuál fue la palabra que usó él. Eso depende, ¿no? Sí, eso depende, porque todo ser humano es una construcción, es un proyecto, tiene una personalidad y se va aprendiendo, va desaprendiendo, va construyéndose y va deconstruyendo. Un proyecto hasta su muerte. Y en ese tipo de procesos se va a encontrar con obstáculos. Esos obstáculos van a depender de la interpretación que él ya tiene, del condicionamiento que ya tiene. Entiendo que los condicionamientos, no todos, nos producen ese tipo de sufrimiento. Según mi condicionamiento, yo voy a interpretar esa realidad. Es decir, que lo que está allá afuera tal vez no me provoca ningún problema, sino que la interpretación que yo tengo es lo que me va a provocar lo que se considera como sufrimiento. El cuerpo humano tiene ese tipo de mecanismos de defensa y de huida que son instantáneos, ¿sí? Pero esto es algo instintivo, no sé cómo se le puede llamar, pero la parte psicológica está ahí fluctuando, ¿no? Está ahí alterando la situación. No sé qué más podríamos compartir. Sí, obviamente hay cosas que no podemos, de las cuales no podemos escapar, ¿no? De hecho, aquí estamos hablando del sufrimiento, pero no estamos diciendo que no hay que sufrir, ¿no? Es decir, vamos a sufrir, ¿no? La vida es sufrimiento también. Y lo que sucede es que hay sufrimientos que sí dependen de la interpretación que tienes tú, y hay sufrimientos que tal vez tengan que ver con otras cuestiones como las que dices, ¿no? Como por ejemplo cuestiones Sí. físicas o cuestiones de alguna enfermedad u otras cosas, ¿no? La guerra, Pero, etcétera. Son pero eso sería, problemas del mundo. Sí, claro, pero eso sería más que todo dolor. así es. Enfermedades, cuestiones sería A eso dolor. iba. Es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Sufrimiento más que todo es netamente mental. Ahora, con eso de los niños que son violados y todo eso, entonces aquí entra bueno, la ley del karma, ¿no? La causalidad, causa, efecto. Ujú. Sí, creo que tienes que explicar mejor eso porque puede quedar como muy al aire, esta parte del karma. Claro, Porque bueno, parece, se puede como, escuchar como que, pues, ya ellos se lo merecían o
o algo pasó en el mundo que tenía que ser así. Por ejemplo, Platícanos cómo. por ejemplo, tomo como referencia el hecho de Ramana Maharshi, ¿no? O sea, su realización fue algo espontáneo, pero él mismo comentaba de que se debió a vidas pasadas. O sea, como este organismo cuerpo-mente es el cúmulo de tendencias guión hábitos. Esto es una tendencia, o sea, son hábitos. Y todos tenemos hábitos. Hasta Ramana Maharshi tenía hábitos. El hábito de Ramana Maharshi era leer periódico y seguía hasta sus últimos días leyendo el periódico, por ejemplo, ¿no? Pero hay ciertos hábitos que son, como yo decía, autodestructivos. Obviamente, cuando hay una impronta que se queda arraigada en nuestro subconsciente y este organismo cuerpo-mente pues fallece o muere, entonces esa impronta se queda ahí como energía en estado latente y luego ¡boom!, aparece en otro organismo. Entonces ahí vienen las cuestiones del karma. O ponerte un ejemplo un poquito quizás más gráfico, ¿no? Esas improntas que se quedan en este momento, en este estado de vigilia, esas improntas pues se van a recrear en el estado onírico. Entonces ahí está estas cuestiones de causa y efecto, ¿no? Lo que se llaman en el hinduismo o en Oriente, la ley del karma. Eso. Está bien, está bien. Sí. No sé si es que a Nigasargadatta creo que le preguntaron si creo que él sufría y si tenía placeres. Y él dijo, bueno, hay que aceptarlos. Claro. Dime. Y yo siempre he sido cuestionador de Nisargadatta con mis publicaciones en Facebook. ¿Por qué? Por el hecho del hábito, ese hábito autodestructivo que él tenía de los cigarrillos, aunque bueno, no se lo llama cigarrillos, allá tienen un nombre. Y bueno, tenía ese hábito, ¿no? Por eso digo que estas personas como Ramana Maharshi y Nisargadatta siguen teniendo hábitos, porque el organismo cuerpo-mente es el cúmulo de Bueno, esas tendencias, ¿no? De esos sí, hábitos. Y seguimos teniendo hábitos. sí, Y pero es que seguiremos. teniendo hábitos, ¿sí? Pero es un Ajá, hábito que él tenía. sí, Ah, tenía un hábito. Ajá. Pero sí, ya no se identificaba con ello. No, no, Oh, simplemente. entonces, simplemente o sea, por eso que digo que esto hay que tomarlo con mucha cautela y con pinzas, ¿no? Porque Ajá. si no, nosotros nos vamos a hacer una idea, pues, muy errónea de cómo tiene que ser un iluminado, ¿no? Quizás nos vamos a convertir en, ¿cómo es la palabra? Mm, bueno, hasta que me acuerde, pues sigan ustedes. Es que bueno, lo de lo iluminado, ¿no? Que es el que está carente de sufrimiento, ya de su. Claro, o sea, como que queremos, o sea, hay personas que, o sea, se toman como que, ¿cómo te digo? Antipáticas, o sea, con el dolor de otras personas, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, Bueno, obviamente Sí, sí. comienzan a decir, ay, pero ¿por qué sufres? Tú no existes, esto de aquí, es esto aquí, entonces, escucha. Ellas comienzan con tomarse las cuestiones que dicen los maestros de una manera, pues, totalmente errada, ¿no? así es. Sí, el Ujú. sufrimiento siempre va a ser algo psicológico. Claro, Y sí, claro, algo así psicológico. como hay una situación de dolor, ese dolor Ujú, me pone mi cuerpo físico en alerta. O sea, inmediatamente ujú. Y esa hay alerta pues una. te lleva a buscar un médico. Y está bien que haya No, dolor no, entonces. no sé, mi cuerpo no busca un médico. Es decir, O disculpa, sea, no, no sé que voy a te da buscar un una médico, señal, pero, claro, pero te da ajá, ciertas señales que algo malo está ahí en tu cuerpo, ¿no? Entonces, algo que está funcionando empieza a no expresarse, correctamente, ¿no? ¿sí? El Claro. dolor es, va, es como una alarma, ¿no? A todo el Ah, organismo, exacto. Ujú. ¿sí? Y bueno, ahora, el sufrimiento es una alarma también, así como el dolor, en la memoria, ¿sí? Porque algo en la memoria
algo en la memoria se va a caer, va a dejar de funcionar. Algo que realmente estaba dando un sentido a esa estructura psicológica en ese momento. ¿Sí? Es decir... Lo puedes tomar tú como una alarma. En cierta manera. No es en sí que sea una alarma, pero sí se puede tomar así, claro. Sí, en cierta manera, sí. Pero así como se construye algo, puede que ese algo también se destruya. Y la memoria no se dejó de las vidas pasadas, ¿va? Pero la memoria se va construyendo. Y en algún momento tiene que caer. El sufrimiento es totalmente psicológico. Entonces, y es natural y sobre todo es inevitable. Es inevitable. Algo, como me decía de Pablo Boglietti, es que no somos de piedra. Entonces, cierto, o sea, siempre va a haber algo ahí, algo que nos va a hacer sufrir, pero no para siempre. Tienen un corto tiempo de duración. Claro. Sí, lo que pasa es que nosotros en ese momento lo vemos eterno, porque nunca va a pasar. Esto del tema del sufrimiento es de interés, pero es de interés de las religiones, sobre todo, es de interés político, es de interés en los términos de filosofía, ¿no? Moral, por ejemplo, donde se decía, bueno, mira, el sentido de la felicidad está, el sentido de la felicidad está en el sentido del deber. Tú cumples con tus deberes y vas a ser feliz. Y eso va cambiando los paradigmas, ¿no? de la memoria. Ya luego dicen, no, ¿sabes qué? El sentido de tu felicidad está en el comprar, en el consumir, en el trabajar, en el producir para poder consumir. Siempre va a ser así, externo. Y obviamente, automáticamente va a haber sufrimiento cuando eso ya no se ve. Porque el placer también tiene corta duración y atrás del placer está el sufrimiento. Es como decir, soy exitoso, pero atrás de ese éxito está también la derrota. En cualquier momento voy a caer. Mucha gente llega al éxito de su vida y cae. Cae totalmente, aún teniéndolo todo. Entonces, obviamente, como dice Julio, desde un principio lo decía, el sufrimiento, la felicidad no está en las cosas. Y creo que si somos conscientes de que no está en las cosas, pero yo decía, si no está en las cosas, está en las personas. Está en las personas que realmente enriquecen mi vida. Y si yo pierdo a esa persona, ¿qué pasa? Esa persona que ha sido tan importante en mi vida y que tiene un valor que es invaluable. ¿Qué sucede? Nuestra madre, nuestro maestro, como yo no tengo maestro, ¿no? Nuestro hermano, nuestro padre, nuestro mejor amigo, si falta. Yo perdí a mi hermano, por ejemplo, de una muerte natural. Y llegué a una conclusión. Me hace falta. Pero ¿qué sucede? Yo también voy a morir. O sea, no es el único que va a morir. Yo también voy a morir. Si estoy sufriendo, está bien. Pero voy a sufrir más si no acepto la muerte de él. La verdadera solución también al sufrimiento es la aceptación de las cosas como se van dando. Por eso yo decía desde un principio que en el origen de nuestro propio sufrimiento también viene también dado por querer solucionar el problema de la vejez, el problema de la muerte, el problema de la enfermedad. Y eso también nos hace sufrir. Y obviamente es una falsa identificación. Es una falsa identificación que se va dando. No sé si quieren agregar algo más. Claro, se podría decir que nosotros sufrimos el querer reafirmar la idea ilusoria de que yo soy este cuerpo o de que yo soy esta mente.
seguimos reforzando el sentido de carencia, de limitación. Y vamos generando más y más y más y más y más y más sufrimiento. Es como si fuera toda nuestra intencionalidad aprendida inconscientemente y muchas veces conscientemente, es como que si fuera una bola de nieve y que no para nunca, no para nunca. Y eso causa sufrimiento también, ¿sí? Pero también causa enfermedades. Es decir, una persona que ha obtenido dinero, que ha obtenido éxito y que está aferrada ahí a ello, porque se da sentido a ello, porque está acoplado a ello, como resultado, no siempre, no digo que sí, como resultado puede que enferme, porque no hay algo realmente saludable que pueda hacer. Es decir, yo puedo trabajar arduamente, pero si yo no me doy mi espacio, si yo no me doy mi tiempo para descansar, mi tiempo para sentir mi propia intimidad interna, psicológica, mi propio espacio para poder relajarme. Hay personas que no se pueden ni relajar. Conozco personas, y las conozco, que realmente pasan totalmente ocupadas y pasan con un sufrimiento físico de dolores por todos lados, en la cual el ser humano, en la persona va encontrando moretes en su cuerpo o no tiene un sueño profundo. Entonces, parece que ese sufrimiento no siempre se expresa con dolor, sino también se expresa con un hábito que al final lleva a un sufrimiento total. Sí, aquí sería igual lo que te decía, de que hay personas que pueden hacer muchas cosas y que no sufren tanto como otras que también hacen muchas cosas. Entonces depende de cada quien, depende de las interpretaciones y de sus gustos, disgustos, de sus aversiones y de sus apegos. Entonces, no es tampoco que haya una forma correcta o incorrecta de vivir. No, para nada. O sea, no hay una manera ideal, ¿no? El ser humano siempre ha querido tener esos ideales ahí, ¿no? Para evitar todo tipo de sufrimientos, ¿no? De encontronazos, de contradicciones con la vida. Ahora, tomándolo como sentido desde que uno como ser humano parte de la ignorancia y que esa ignorancia es sufrimiento, sí hay una salida para ese sufrimiento, sí la hay. Y lo que pasa es que estamos demasiado inmersos en la falsa identificación, que es estar demasiado inmersos en las tendencias de la época, en el compartir bastante nuestro sentido de vida en las cosas que nos ofrece la sociedad. Y las seguimos inconscientemente, porque así creemos que es. Yo estoy estudiando una licenciatura en filosofía y me doy cuenta, en cierta manera, cómo el sentido común es el causante del sufrimiento. Y cómo las nuevas generaciones que están experimentando esta sociedad, todas sus tendencias, ya están programadas para poder sufrir, por ejemplo, o para poder proyectar violencia en sus cuerpos o en la sociedad. Y, por ejemplo, me ha parecido absurdo que personas estén depresivas o vayan al psiquiatra porque su TikTok se les cerró. Entonces vamos creando nuevas facetas, como que vamos creando nuevas excusas como para poder sufrir, porque también eso nos puede dar cierto sentido. Y nos jode mucho no darle sentido a nuestra vida. Nos jode mucho saber que nos vamos a morir un día. Nos jode mucho saber que vamos a envejecer y que creamos soluciones
ante eso. Nos jode mucho que nos vamos a enfermar porque tal vez heredamos alguna enfermedad de nuestros padres o de nuestros ancestros. Y tratamos de una u otra manera afrontar eso que es inevitable. Afrontamos eso. Y eso es sufrimiento también. Y esa es la falsa identificación, ¿no? Que habían hablado ustedes al principio. No sé si le estoy dando mucha vuelta al mismo tema. No, yo diría que hay muchas cosas por las cuales sufrir. Sí. Y siempre va a haber y siempre van a surgir más. Y siempre podemos inventar más cosas por las cuales sufrir. Sí. Pero depende de ti, es decir, depende de cada uno si pues adquiere esas posibilidades, esos botoncitos de sufrir, depende de cada quien. Entonces, no es como que estemos condenados a que siempre va a haber cosas por las cuales sufrir y entonces pues ya no hay nada que hacer. No estamos condenados al sufrimiento, pero es inevitable que suceda en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Es inevitable. Sí, es inevitable el dolor. El sufrimiento es evitable, pero no quiere decir que en algún momento no vayamos a sufrir. Tenemos que conocer el sufrimiento también, por supuesto. Sí, le podemos buscar, sí hay una salida, ¿no? Sí hay una salida porque... Solo hay que decir algo ahí, porque cuando decimos que hay una salida parece como que hay una solución mágica o algo parecido, y no es así. Es decir, como hemos estado hablando en los días pasados, la realidad es una, y la realidad siempre es la realidad. Lo único que necesitamos entonces es quitar las cosas que son mentiras para poder vivir esa realidad. En la realidad no tenemos que estar sufriendo por todo el tiempo. Y entonces lo que necesitamos es simplemente darnos cuenta de esas cosas que tú adquiriste como botoncitos de sufrimiento y que al momento de darte cuenta de que los tienes, se quitan. Y no quiere decir que no vayas a sufrir alguna vez más en tu vida. Sin embargo, no es que sea inevitable. Digo que es inevitable porque, no sé si para todos, ¿no? Y mi pregunta es por qué decía el Buda, ¿no? Decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pues si es ignorancia, el sufrimiento, yo nací ignorante. Porque el sufrimiento es adquirido, el sufrimiento es aprendido de cierta forma. El dolor no, el dolor tiene que ver con nuestros cuerpos y con la naturaleza en sí. Entonces, nosotros no tenemos control de lo que sucede en la naturaleza, de lo que sucede en nuestros cuerpos y del sufrimiento. Tampoco tenemos control, pero sí podemos darnos cuenta de las cosas que lo están produciendo y que son las ilusiones de las que hemos estado hablando. Es decir, cosas que creemos y no son así. Claro, y para darse cuenta, obviamente, se necesita distancia y perspectiva. Entonces, cuando aparezca el sufrimiento, simplemente obsérvalo. Observa el sufrimiento y a partir de ahí puedes actuar. Porque muchas de las veces nosotros como digo, o sea, nosotros nos identificamos con el aparente alguien que está sufriendo, este pensamiento yo estoy sufriendo yo, pero ¿quién es el yo? Observarlo, ¿no? Y de esa manera pues va a haber o sea, toda esa carga emocional se va a ir disminuyendo y va a haber una claridad, y desde esa claridad y desde esa comprensión entonces tú puedes actuar. Imagínate que tú estás en un río y se comienza a levantar pues la tierra que está ahí en el piso, obviamente. ¿Y qué tienes que hacer? O sea, por más que luches, más se va a ir levantando esa tierra. Entonces tienes que salir y observar. Entonces eso nos falta a nosotros, que es justamente observar a ese yo que sufre, ese yo. Entonces de ahí vamos nosotros a tener una mayor, como digo, una mayor claridad, mayor lucidez, y vamos a actuar de mejor manera, entre comillas, ¿no? Porque tampoco vamos a tener una idea de que así tenemos que actuar todos, no. Sí,
Bueno, sí, hay una, o sea, el sufrimiento siempre va a ser psicológico, el dolor, pues, eso es, no tenemos el control, como dice Julio, en esa parte. Pero todo sufrimiento lo vamos adquiriendo. Y yo decía que es inevitable porque de una u otra manera no podemos, no asimilamos el mundo como lo asimila otra persona que no sufre, ¿sí? O sea, los asimilamos diferente, lo percibimos diferente y lo hacemos nuestro. O sea, si yo hago mío algo que está afuera, no sé, es eso que está ahí va a ser interpretado según como yo soy, ¿no? Entonces, en cierta manera, mi sufrimiento va a ser relativo. Como crees que eres. Nosotros comenzamos a poner etiquetas a lo que percibimos. Es inevitable también. Esto de aquí, claro. Pero si nosotros vemos detrás de todo lo aparente, como yo digo, o sea, todo lo conocido, pues es nombre y forma. Y cuando nosotros comprendemos eso, las cosas ya tienen otra manera de, o sea, la percepción cambia. Ya no vemos que eso que estamos observando es la fuente de nuestra felicidad o lo que estamos experimentando tiene que ser de otra manera. Simplemente hay una aceptación de todo. Sí, sí. Por ejemplo, si hay una solución al sufrimiento, fíjense que se nos presenta esa falsa identificación y es inevitable a veces que caigamos en la ignorancia, ¿sí? A veces, bueno, yo he caído muchas veces en esa ignorancia. Y la vida nos presenta el sufrimiento, pero también, o sea, presentan este sufrimiento para ser corporalizado y también presenta las soluciones, ¿sí? La religión presenta esta solución. Miren, esta es la solución. Este es su salvación. Krishna es su salvación. Cristo es su salvación. Si usted se sienta en flor de loto, esa es su salvación. ¿Sí? Me acuerdo yo cuando leí un libro de la biografía del Buda, estaba muy chico yo, tenía como 15 años. Es una editorial muy bonita, de bajo presupuesto, Buda, de David Fruto Sánchez, se llama el autor. Y cuando él narra de que Buda no era el sufrimiento en sí lo que él lo llevó a supuestamente iluminarse, ¿no? Sino el profundo anhelo para saber qué es lo que había adentro de él. ¿Cuál era el porqué de todo eso? No sé si lo encontró. Luego él propuso qué puede él ofrecer a la humanidad y propuso las 4 nobles verdades, ¿no? Y empezó a decir el origen del sufrimiento, es el apego, y empieza, ¿no? Entonces, luego vienen sus seguidores y dicen, ¿saben qué? Esta es su solución a su sufrimiento ante la muerte, ante la vejez, y presentan un dato muy importante, la aceptación, ¿sí? Si yo sé que el sufrimiento es inevitable y que se me presenten soluciones también es inevitable, en otras personas, y en este caso en Moisés, se presenta esto. Una náusea de todo lo que está afuera, ¿sí? Una náusea de estar queriendo emular lo mismo que otras personas desde pequeño. Una náusea natural, no es rechazo, no es evasión, no es aislamiento, sino es un rechazo o es una náusea de que ya eso no tiene ni tan siquiera sentido de que yo sufra por esto. ¿Cómo llega? No sé, la verdad, no sé si esa es la solución. Yo podría decir, ¿sabe qué? Algún día le va a llegar ese momento en el cual usted se va a aburrir de tanto sufrir o de tanto estar buscando soluciones para evitar ese sufrimiento. Entonces, no sé si el tema, yo no soy advaita, me imagino que el tema del sufrimiento lo habla bastante de Ramana, ¿no? En cuanto a eso, yo lo único que leí de Ramana era de que
de que todas esas cosas hay que aceptarlas, tanto el placer como esas situaciones psicológicas, ¿no? De sufrimiento y el dolor corporal. Y dice que todo eso pasa, todo eso pasa. Yo siempre voy a decir, al ser humano actual le jode el hecho de que se va a morir, el hecho de que va a envejecer, el hecho de que va a morir. Están buscando una salida para poder retrasar, para poder tener una mayor, la vida más larga, no sé cuánto, no sé. Buscan una solución. En la época medieval me imagino que buscaban por medio de la alquimia, ¿no? La religión católica de Occidente dijo, ¿saben qué? En el reino de los cielos, ustedes se mueren, pero ustedes allá tendrán vida eterna. Los musulmanes también. Entonces todos hemos ido buscando, nos han ido presentando una situación de una solución, que esa solución que nos presenta nos seda, no fármaco, no sé cómo se le llamará, es como un fármaco, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo ¿cómo yo puedo asimilar todo esto sin basarme en una solución externa? Porque sigue siendo externa las soluciones que me ofrecen, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar a tener por mí mismo la capacidad de asimilar ese sufrimiento y decir, ya no, ya estuvo? No sé, Julio, si me entiende lo que acabo de decir, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que primero tienes que dejar de huir del sufrimiento y después dejar de apegarte a la felicidad. ¿No sería eso Pero también sufrimiento, el hecho de huir del sufrimiento? huir del sufrimiento es sufrimiento, ¿sí? Sí, sí. Claro, pero entonces tienes que no huir del sufrimiento. Si hay sufrimiento, hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Y sin embargo, el sufrimiento hemos dicho que pues tiene su origen en la ignorancia, entonces no tenemos que darle tantas vueltas. Lo que tienes que hacer es quitar la ignorancia. Tienes que conocer por qué sufres. Claro. Sin buscar No, ninguna solución mágica. No se no, no, necesita. no, no, Y no, para no se nada. puede, no hay ninguna solución más que el conocimiento. El conocimiento. Sí, el conocimiento de lo que es, o sea, de las cosas como son. El Tony decía hoy conocimiento, no, porque no el conocimiento de lo que es, no. El ajá, conocimiento de lo falso. El ok, conocimiento, el conocimiento de las creencias que tienes que no sí, son ciertas. El sí, conocimiento de tus paradigmas que a lo mejor no son ciertos. y no son Entonces, mías. el conocimiento de eso. No Así, necesitas conocer ninguna otra cosa, ni la realidad, ni la verdad, ni a Dios, ni ninguna otra cosa. Conoce obviamente, eso, descubre eso y después veremos qué pasa cuando descubras eso. excelente. Solo, bueno, es que no hablaba ni tan siquiera de mí, sino que le daba bastantes ángulos al tema. Es decir, que, y por eso lo decía, se nos presentan soluciones, ¿no? Para mí, es lo que le decía a Tony en la mañana. ¿Sabes qué, Tony? Si la humanidad es así, cruel, violenta, es que es así. ¿A quién vamos a culpar? O sea, ¿a quién vamos a culpar? Yo no voy a culpar a la humanidad, es así. Es así, y puede que sea de otra manera. Es decir, si la Ujú. muerte si la idea de la muerte nos hace sufrir porque interpretamos de esa manera esa idea, pero es que la muerte Sí. existe, es así, Pero aquí es hay algo también que sucede mucho que empezamos a ver como el problema de la humanidad, ¿no? El problema de todos los demás, pero no empezamos por nosotros mismos y eso es la base de todo. Necesitamos verlos en nosotros mismos. Si es cada que uno de nosotros lo ve, si cada uno de así es, nosotros lo ve, entonces la humanidad cambia. Pero no así es. vamos a pretender cambiar a la humanidad porque no vamos a poder. La Es humanidad tiene que cambiar desde adentro, cada la, uno de la, nosotros. la manera en que lo dijo como que si nosotros tuviéramos culpa, ¿no? Entonces digo yo, wow, él espera un cambio, pero no sé él. Pero yo le digo, ¿a quién vamos a culpar, no? Es decir, cuando yo digo
qué es lo que las cosas son así, o es cuando no vamos a cambiar la naturaleza de las cosas, la naturaleza de las cosas que nos hace sufrir, como la vejez, la muerte, la enfermedad, ¿no? Eso no lo vamos a cambiar nunca. Entonces esa aceptación también tiene que venir de adentro, ¿no? De decir, Tienes también que descubrir por qué, sí. tienes que descubrir por qué te da miedo, por qué no quieres morirte, por qué, que es algo muy lógico, pero de todos modos tú tienes que verlo en ti, porque no son las mismas razones en todos. No son las Entonces, mismas este razones. es un trabajo de cada quien, es un trabajo de cada quien, el hecho de, Yo entiendo, porque a yo veces, entiendo eso. sí, claro que todos tenemos ese miedo en algún momento a la muerte, a la vejez, que esas son las cosas que leímos con Siddhartha Buda, ¿no? Que por eso había salido del palacio. Y sin embargo, sí, son cosas en las que todos pensamos, pero no podemos encontrar una solución para todos. La solución es individual. O la Cada solución, quien tiene o la, que o la buscar, solución es la porque muerte. cada quien tiene que buscar cuáles son, pues no, nada más. Cada A ver, quien tiene que darse cuenta por qué lo hace sufrir la idea de la muerte. Bueno, si así es es, que le interesa, así es, ¿no? Afuera no se va a encontrar la solución y por más que critiquemos a las religiones, a las así iglesias, es. No, lo porque que a sucede, veces parecen placebos o algo parecido, pues así no va a cambiar tu idea de la no va a muerte, ¿no? cambiar. No va a cambiar Obviamente, el sufrimiento que tienes por la muerte, si es que lo tienes. obviamente no, pero yo trato de sacar este tipo de temas de la religión, efectos placebos y todo eso, porque creo yo que es importante saber de que el sufrimiento es totalmente cultural, ¿no? Cada época el sufrimiento cambia, ¿no? En cada persona el sufrimiento es diferente. El Y en cada, sufrimiento puede ser cultural cuando lo estudiamos, porque tal vez tengan un sufrimiento diferente en un país que en otro, pero sin embargo, ¿de dónde nace el sufrimiento? Nace de cada uno de los que están ahí y el sufrimiento no va a cambiar desde afuera. es que, Entonces, el sufrimiento no es cultural, el sufrimiento es de cada quien, el está, sufrimiento es- depende de las definiciones que tú tienes, que cada uno tiene. me, me parece en cierta manera, estoy de acuerdo en cierta manera, pero, pero no concibo la idea de que el sufrimiento no solo sea de uno mismo, sino que el sufrimiento es de afuera porque uno lo aprende también. Aprende a ver cómo Obviamente los... hay cosas, Ajá. que de afuera aprendemos y sin embargo, afuera no las van a cambiar, solo las puedes cambiar tú adentro. No, de acuerdo, estoy de acuerdo de que no van a cambiar afuera, pero sí pueden cambiar adentro. Eso es muy obvio, ¿sí? Pero yo lo que trato de sacar a flote es que el sufrimiento se muestra de manera externa, ¿sí? Porque realmente nos estamos identificando de algo que aprendimos afuera y esa cultura está dentro de nosotros, sigue siendo externa. Por eso solamente lo tocaba, ¿sí? Ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que es como un punto de vista nada más que puede llegar a ser así, ¿no? O sea, no digo que sea una verdad absoluta lo que yo digo, pero, eh, es decir, un niño o todos nosotros no decidimos, no sé, la verdad, en qué estado de conciencia sí lo decidimos, pero hasta donde yo sé, no decidimos venir a este mundo. Un mundo que tal vez realmente está limitado, ¿sí? Por la misma sociedad. No elegimos un lenguaje, no elegimos la cultura, no elegimos a nuestros padres y no elegimos aprender, ¿sí? No elegimos aprender. Este es un tipo de interpretación, ¿no? Que se puede dar para ir vislumbrando en uno mismo, ir descubriendo en uno mismo
el porqué de algunas situaciones, ¿no? Y digo, yo no aprendí el significado de las palabras, no las aprendí, pero en cambio sé que el significado de estas palabras pueden llegar a ser el mismo significado que la otra persona, o como lo está entendiendo la otra persona. Y estamos como que siendo reproductores siempre de algo que está normalizado, y como está todo normalizado, pues es muy normalizado que nosotros suframos, o que nosotros seamos egoístas o seamos individualistas. Ese tipo de características del egoísmo, que al final es un tipo de sufrimiento, ¿verdad? Que está disfrazado de placer. No sé, Carlos Arias, si ya se durmió. Ya se durmió. Pues sí, tal vez esté haciendo algo y ahorita regresa. Pero pues continuemos entonces con esta parte de la que estás hablando. Okay. Sí, dices que no elegimos nacer, no elegimos muchas cosas, no elegimos aprender, no elegimos el lenguaje que tenemos, ni las palabras, y dices que eso nos provoca sufrimiento. Pues, pues sí, está bien, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Yo creo que hay una solución muy natural, ¿no? Hay una solución natural que se va dando. No sé si se da en todos lados, y es eso que había comentado anteriormente de ese tipo de náusea no dada como una reacción, ¿no? Ante un problema que está, sino como una sensación de aburrimiento. No sé cómo poder etiquetar ese tipo de estado de conciencia, podríamos decir, porque no es una sensación de rechazo, no es una cuestión emocional, sino que es como una solución de este cuerpo que ya no concibe, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, pasó por un proceso, hablo de un proceso de náusea también así, en el cual algo la hacía sufrir, ¿sí? La hacía sufrir, y de repente ya no sintió la necesidad ni de lo que lo hacía sufrir, ni del hábito ese de sufrir, ¿no? Porque es que se volvió un hábito. Que cuando algo se volvía a repetir ya no le afectaba, sino que simplemente no lo asimilaba como sufrimiento. Entonces, no sé si habrá una solución natural al respecto, no sé si la habrá, pero considero que hay un aprendizaje del cuerpo, ¿no? Hay un aprendizaje del cuerpo que una vez ha experimentado algo, no lo concibe. O sea, obviamente ya no lo concibe. No sé cómo explicarlo. Hay una náusea, o sea, una náusea que cuando se presenta algo y inmediatamente detecta el fundamento de ese algo externo y dice, no, esto ya está así y no hay ninguna intención pero no es pensable, no es algo que se va reflexionando, sino que simplemente es como llegar a ver algo sin llegarlo a ver, ¿sí? Sin llegarlo a deducir mediante la memoria, mediante la interpretación. De esa manera, por ejemplo, yo tengo varios tiempos de estar así como estoy, ¿sí? Y me siento tan a gusto, pero no es que estoy así porque me han roto el corazón o porque ya no quiero pasar por lo mismo, como dicen algunas personas, sino porque es espectacular la manera en cómo la sensación de ser, o el sentido de ser, perdón, se está dando en este momento. Y no por miedo a evitar ser lastimado o una situación de compromisos que hay que sobrellevar, etcétera, etcétera, sino que simplemente hay una felicidad, un estado de ser muy, muy tranquilo,
donde cada cosa que sucede es totalmente no placentera, pero sí enriquecedora. No sé de cómo se le puede llamar. ¿Cuál es la solución al sufrimiento? Ir descubriendo a medida uno va sintiendo esa molestia y tener el valor de ser honesto consigo mismo, porque es que el sufrimiento comienza también cuando uno no es honesto. Y como uno no es honesto es porque uno no ha aceptado una situación que está sucediendo. ¿Sí? Algunas personas sienten miedo poder aceptar sus propios sufrimientos, sienten miedo con ellos mismos aceptar que están sufriendo y hacen otras cosas y el dolor está ahí, el dolor psicológico está ahí. No sé si habrá una solución, se va dando de acuerdo a cada característica del individuo, porque cada individuo es diferente y único. No sé si ya podemos terminar o habrá alguna conclusión al respecto. Creo que ya estaba Carlos aquí, creo. A lo mejor él quiere decirte algo o decirnos Okay. algo. Claro, Vamos sí, a sí, ver si ya, ahí ya estoy de regreso. Sí, y bueno, como hemos venido conversando y hablando, obviamente que la idea del sufrimiento es algo que se va a ir dando como efecto de la causa fundamental que, como hemos dicho, que es la ignorancia. Entonces, la solución es el conocimiento. Ahora, el sufrimiento es hermoso porque eso te mueve muchas cosas. Y como tú dices, o sea, comienzas a darte cuenta o preguntarte quién soy yo, por qué estoy aquí, preguntas existenciales, ¿no? Surgen a partir del sufrimiento. Entonces ahí está la búsqueda, porque todo comienza en el yo y termina en el yo. Entonces tenemos que comenzar a autoindagar en búsqueda de mi real identificación. Y como decía acá, no me acuerdo el nombre, Julio, ¿no? Ir sacando capas. Esas capas son todas esas mentiras, esas construcciones mentales que he ido creando a partir de una falsa identificación. Entonces vamos a ir sacando capa por capa por capa, como una cebolla. Entonces pensamos que hay un yo, pensamos que hay un centro ahí, pero ¿qué pasa cuando sacamos todas las capas de una cebolla? ¿Qué encontramos? Nada, vacío. Entonces de ese vacío se ha ido creando una infinidad de conceptos, de ideas, de todo eso. Por eso que Jesús decía, el reino de los cielos, o sea, los niños entrarán al reino de los cielos, algo así. Pero estaba enfatizando en esa inocencia, en esa mente pura, o sea, vacía de conceptos, ¿no? Entonces tenemos que ir a ese estado natural, a esa no mente, como lo llaman los budistas, la no mente, que no es libre de no, o sea, de que no voy a pensar, sino que los pensamientos van a aparecer, pero van a aparecer como nubes y se van a desvanecer. Y centrarnos en ese espacio, en ese espacio de pensamiento, de dos pensamientos hay un espacio, ¿no? Como el espacio entre dos palabras. Entonces, permanecer en ese espacio. Así como tú lo mencionabas, ese espacio, y te sientes tan pleno, tan feliz, porque es tu estado natural. Como conclusión, yo podría decir que el sufrimiento es uno de los grandes maestros. Por supuesto. El aprendizaje que deja es enriquecedor y uno va comprendiendo mientras no hay ningún ser humano que no comprenda algo, ¿sí? Que no haya sufrido y que no haya comprendido algo. Y eso es interesante, ¿no? Es lo que nos hace Claro. humanos. Obviamente que es bastante difícil sobrellevar una vida corta y venir a sufrir, ¿verdad? Pero el sufrimiento es como una casa que se construye en la arena. Obviamente se va a caer, ¿no? Sus columnas y pues nos va a... Es como como un mensaje de que hay algo más pleno ahí, ¿sí? El sufrimiento nos dice eso siempre, ¿no? Hay algo más pleno ahí, entonces
poderlo concebir como un gran maestro, ¿no? Y sí requiere mucha honestidad. No sabemos cómo llegar ahí, ¿verdad? A ser honesto, pero el sufrimiento estará ahí siempre como un maestro advirtiéndonos y orientándonos a que allá está no la solución, sino que hay una plenitud ahí esperando a ser manifestada. Claro, exactamente. Pero nosotros hemos hablado del sufrimiento, de la felicidad, pero un tema que tendríamos que tratar sería el yo. El yo. Exactamente, porque de ahí parte Sí. todo. Uh-huh. Bueno, porque de la idea del yo. Claro, porque quién es el que sufre, quién es Ajá. el que busca la felicidad, quién es el que se siente carente, se siente limitado. Sí, Entonces, así sería es. un tema interesante, para abordarlo en otra ocasión. Sí, porque si el pensamiento es el movimiento de la memoria y el yo es un pensamiento, obviamente quien sufre todo el daño psicológico es el yo, es la memoria, ¿no? La imagen de lo que yo creo que soy. Obviamente que ya eso, el yo sí sería un lindo tema a tratar. Me encantaría. Claro, porque podemos estar asumiendo que el que sufre es el cuerpo, pero como digo, el cuerpo no dice yo soy el cuerpo, ni la mente. Entonces, eso tendríamos que irlo tratando, ¿no? Irlo desmenuzando. Sí, posiblemente. Yo no es que sea, en ningún tema soy erudito en esta situación, sino que trato de irlo hablarlos desde la experiencia, ¿no? De la vivencia que tengo, de la experiencia que he tenido, y pues poder compartirlo sí sería bastante enriquecedor, sobre todo escucharte a ti, escuchar a Julio, a Aldo, a Carlos David, y ojalá que la gente le vaya agarrando valor, porque hay gente que, si ustedes se fijan, siempre están observando, siempre están leyendo. A mí me han escrito por privado y me han dicho, interesante, interesante, pero tanto en Facebook como en WhatsApp, la gente se queda más que todo observando porque todavía están en ese proceso de ir asimilando toda una situación, ¿no? De vida, porque es que es la vida la que se va asimilando. Entonces, ojalá que se llene algún día el Zoom y el WhatsApp y qué sé yo, para poder enriquecer este tipo de temas. Pues sí, muy bien. Yo cerraría a lo mejor. Sí. Yo diría que la solución del sufrimiento no es rechazarlo. Hay que comprenderlo, hay que investigar de qué se trata, por qué está ahí. Y eso es lo que hay que hacer. No hay que buscar más. Es algo que a veces alguien podría decir que parece simple, pero es que es simple. Entonces, cada uno de ustedes puede probarlo por sí mismo. No hay que creerlo tampoco. Hay que probarlo. Es que se puede ver tan simple o sea, es tan simple que se ve complicado. Podría ser así. Sí, porque vemos todas las cosas que tendríamos que revisar y a lo mejor parecen muchas. Sin embargo, es como un árbol de cierta forma. Y si se corta desde la raíz, pues entonces ya todo lo demás se cae también. No se tiene que ir cortando hojita por hojita, tampoco. Entonces ya cada quien se va a dar cuenta. Entonces, esto es con lo que yo terminaría por hoy y agradeciéndoles que estén aquí. No, muchas gracias por el espacio que nos da Julio. Gracias y gracias por subirlo a la red. Hay gente que lo ha estado viendo, han estado viendo los videos. No se han suscrito, pero sí han estado viendo los videos. Y bueno, agradecerte por todo, ¿no? El espacio que nos das y la oportunidad también de aprender de ti. No, es un gusto estar aquí con ustedes. Y Carlos, pues gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Sí, muchas gracias, sí. Un tema muy, muy interesante que, como digo, sería de irlo abordando con más tiempo. Tenemos toda una vida para ir hablando. Y como dice Moisés, pues ojalá que en el transcurso de los días, meses, pues se vayan uniendo más personas
y de esa manera pues vamos a ir creciendo, ¿no? Y ir, o sea, es bonito cuando surgen ciertas inquietudes y que cada persona puede dé su punto de vista, su perspectiva y así vamos enriqueciendo el conocimiento. Así que Gracias, muchísimas Carlos. gracias Gracias a a ti. ustedes. Les deseo feliz noche. Pues un abrazo a todos Igual. y que descansen bien. Que descansen, que descansen.